Dico Uruguay auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. El problema de los N-cuerpos, esa es la manera correcta de presentarlo, más allá, obvio, del título de la serie, el problema de los tres cuerpos, y como decíamos en el arranque, ciencia ficción, un poco de policial, una historia que tiene transcursos no muy parecidos entre el libro y la serie, pero en el fondo lo que hay es matemáticas y un problema de siglos que todavía sigue sin una resolución concreta y quién sabe si la tendrá. Le agradecemos muchísimo, además es un gusto hablar de matemáticas en Sobre Ciencia, algo que hacemos muy poco. Le agradecemos un montón a Ezequiel Maderna que nos está acompañando. Ezequiel es matemático, integra el Instituto de Matemática y Estadística Rafael Laguardia de Facultad de Ingeniería. Ezequiel, bienvenido a Sobre Ciencia. Muchísimas gracias, buenas tardes. Y bueno, me alegra mucho poder hablar de matemática a tu audiencia. Exacto. Además disparado por esto, ¿no? Disparado por una serie, por algo, digamos, de la cultura masiva, lo cual está bueno como excusa, ¿no? Absolutamente, sí. Y llega mucho más, muy interesante que la gente visualice estas imágenes, otras formas que no son fórmulas, sino exacto. Cosas que lleguen más. Claro, y cosas que son reales, que nos rodean y que a veces no percibimos a simple vista, pero ¿qué es el problema de los N-cuerpos? Bueno, muy bien. El problema de los N-cuerpos, el N, la letra N significa un número arbitrario. Sí, pero que siempre es más de dos en este caso, ¿no? Sí, bueno, de tres si para hubiera arriba. uno solo, sería un movimiento rectilíneo uniforme, claro. No habría ninguna interacción ni ningún interés. El problema de dos cuerpos fue el que estudió Kepler y resolvió Newton, y es muy comprendido, digamos, es el que nosotros imaginamos los planetas orbitando en curvas cónicas, que típicamente son elipses o casi circunferencias, en el caso de nuestro planeta o la Luna. Pero en realidad tiene mucho más interés cuando hay más interacciones, más de dos. El problema de tres cuerpos empieza a tener una complejidad que es un desafío enorme para los matemáticos, lo ha sido y lo sigue siendo. Sí. Ahora, uno piensa en el sistema solar, ¿no? Donde decís, bueno, en realidad Exacto. tenemos un montón de cuerpos y no parece haber un problema ahí. Sin embargo, sí hay un comportamiento que en el tiempo termina siendo... Lo que ocurre, déjame explicarte, es que debido a probablemente a la formación del sistema solar, que eso es otro problema de los astrónomos o astrofísicos, lo que vemos ahora en esta pequeña escala de tiempo, que es nuestra vida, la vida del ser humano, vemos un movimiento bastante ordenado, donde las cosas dan vuelta alrededor de un planeta mucho más masivo que los otros, que es el Sol, y donde las interacciones entre los planetas es casi despreciable en esta escala de nuestra vida, digamos. Pero en realidad, bueno, el Júpiter, por ejemplo, le ejerce una fuerza de atracción a la Tierra que es 1000 veces más pequeña que la que le ejerce el Sol, pero al cabo de un tiempo podría llevar a un movimiento que no es ordenado como el que vemos, sino, bueno, hay otros, lo que sería un movimiento hipotético de las ecuaciones de Newton. ¿Qué pasaría en general si uno si pudiera disponer las posiciones y las velocidades, a ver cómo evolucionan? En el sistema solar hay una cosa que es muy interesante, vos me la contaste cuando hablábamos hace unos días. Uno piensa que la órbita es la misma siempre, eternamente. Sin embargo, hubo una descripción sobre la variación a lo largo de los milenios que permite explicar eras de hielo. Exacto, las eras glaciares. Hubo un fenómeno muy interesante para mí, que es una coincidencia entre la observación de físicos y geólogos que observaron que las eras glaciales se produjeron a tantos cientos de miles de años y otros cientos de miles de años, y no había una explicación de esos periodos. Y ya en la época de Laplace y Lagrange, unos cálculos bastante afinados sobre la consideración del efecto de Júpiter y Saturno sobre la deformación de los parámetros de la elipse de la Tierra, ¿sí? Concuerdan con que los periodos hace 400.000 o 800.000 años en que la Tierra tenía una órbita un poquito más aplastada, más alargada, corresponde a periodos en los cuales la Tierra está más alejada del Sol y por lo tanto corresponde a una era glacial. Y eso muestra que en realidad a otra escala más grande la consideración de todas las interacciones se vuelve necesaria. De todos modos, a nuestra vista, como vos decís, tenemos un sistema que podemos definirlo como estable, aunque claramente no lo es del todo. Pero después empezamos a tener, cuando las masas varían mucho u otras velocidades, los sistemas se tornan caóticos, desordenados, para definirlo humanamente. Sí. Bueno, para el matemático no existe algo más o menos estable. O es estable o es inestable. Pero digamos que
algo que para nosotros por 1 millón de años va a tener un comportamiento más o menos similar, para un ser humano es algo estable. Pero Claro. si yo miro a la escala de 100 millones de años, es otra cosa. Por ejemplo, estamos viendo un ejemplo de movimiento desordenado en este momento en pantalla. Efectivamente, ahí Sí. estamos viendo un efecto, digamos, genérico. ¿Qué pasaría con 4 planetas que están ahí de una manera que no tienen un orden especial y están interactuando entre ellos y no encontramos ese orden? Cuidado, porque el problema de lo que se llama el caos, Sí. que tiene que ver con la serie de Netflix, El movimiento caótico. el movimiento habla, sí. caótico no hace referencia, en la matemática, en la ciencia actual, no hace referencia a un movimiento, a una órbita, sino a una propiedad del sistema. Eso es importante explicarlo. Es más sutil que el hecho de tener un movimiento complicado. Es el hecho de tener sensibilidad respecto a las condiciones iniciales. Claro. Y eso significa que si yo hoy sé que mi situación actual es tal, pero la tengo con una precisión de 1 milímetro, no tengo más que esa precisión, entonces implica que yo voy a poder predecir hasta una cantidad de tiempo y luego pierdo la capacidad de predicción. Ese fenómeno aparece luego que, bueno, se encontró por primera vez hace 120 años en el problema de 3 cuerpos restringido, es un problema especial de 3 cuerpos, pero luego se descubrió que era mucho más común y que muchos sistemas de interacciones presentan la caoticidad. Típicamente el que una persona lo tiene presente es el tema del clima. Claro. ¿Sí? Sabemos cuáles son las leyes que rigen la evolución de las masas atmosféricas en la atmósfera terrestre, ¿sí? Y podríamos a priori poder decir, bueno, va a llover, pero sin embargo, por más que avanza la capacidad de cómputo y avanza la capacidad de medición, no llegamos a predecir más de 10 días. Claro. Yo no puedo decir si en 2030, cuando empiece la Copa del Mundo en 2030, va a haber sol o ese si va a día va a llover, estar claro. lloviendo ese día, Claro. no es un tema de computación, es un tema de la propiedad intrínseca del fenómeno de ser caótico. Claro. Hay una palabra que te voy a pedir que hablamos de una órbita periódica homográfica, ¿no? Sí. Asociada, por ejemplo, a lo que podrían ser masas libres. Exacto, sí. En el problema de cuerpos consideramos masas puntuales libres que se atraen mutuamente. Homográfica significa que Lagrange, uno de los grandes de matemáticas, bueno, no voy a hablar ahora de Lagrange, pero un gran matemático que buscó encontrar órbitas, el problema de 3 cuerpos o más cuerpos, de alguna manera, porque no encontraba cómo. Entonces puso en condiciones de simetría, dijo, veamos si puedo encontrar un movimiento en el cual siempre se preserva la forma. Y encontró órbitas homográficas. Ahora no estamos viendo una que no es Claro, que homográfica. arranca homográfica o arranca y después empieza a desestabilizarse. Exactamente. Lo que vimos recién fue una órbita que comenzó con una cierta simetría, pero el hecho del propio error de cálculo de la computadora o el propio, digamos, la precisión con la cual yo quiero colocarla en esa situación homográfica, hace que al cabo de unas vueltas ahí lo se estamos viendo desestabiliza. exacto. Ahí está homográfico, ahí es un triángulo equilátero y cada uno de los 3 planetas tiene... Pareciera que va a seguir haciendo lo mismo, Claro, pero al con cabo de una un mínima tiempo, variación claro. lo termina generando. Ahora, Es importante que esas órbitas, que las que vamos a ver luego también de 3 cuerpos, que se han descubierto ahora muchísimas más, no homográficas, todas, seguramente todos los matemáticos suponemos que tienen ese comportamiento, que por un tiempo parecen que está repitiéndose y luego se desordenan. Y acá volvemos a lo que vos mencionaste recién y explicaste con claridad, el tema del caos, ¿no? De esa definición que generalmente no coincide, la de la matemática o la de la ciencia, con la definición cotidiana. Pero, ¿qué es el caos? Incluso lo podemos apoyar con un video que lo simula. ¿O cómo sería? Sí, bueno, yo me refería a la capacidad de no poder predecir y la propiedad intrínseca del sistema. No un tema de mi dificultad para calcular, sino el hecho de que el propio sistema tenga una sensibilidad Hay otras formas de caos, ¿sí? Hay formas que se miden en la física, la entropía, la complejidad del sistema, que generalmente están relacionadas, ¿sí? Y también está relacionado con la inestabilidad. Hay vínculos matemáticos entre la inestabilidad y el caos. En general, por ejemplo, los fenómenos caóticos son lo que se llaman estructuralmente estables. O sea que no es un fenómeno muy raro que sea caótico. Claro. Cuando algo caótico, en general, algo parecido también es caótico. Entonces, bueno. Este ejemplo del péndulo con 3... Exacto. Ahí en ese ejemplo que se ve ahora, efectivamente corresponde a un modelo muy simple mecánico, que es
un péndulo donde tiene atado otro péndulo más, es un péndulo doble, dos péndulos simplemente, es algo muy simple. Yo lo veo hacer un movimiento. Y lo que hicieron en esta simulación fue imaginar que hay 1000 péndulos que inician con condiciones iniciales muy similares, un micronésimo de milímetros, ¿sí? Y lo que ocurre es que, claro, esas 1000 péndulos los voy a ver acá ahí vemos cómo empieza normal, digamos, un único péndulo predecible de alguna manera. Claro, son 1000 que están, sí, pero en realidad todos difieren de una cosa imperceptible en su condición inicial, y al cabo de un tiempo, esos 1000 que estaban juntos, están todos haciendo cosas distintas. Entonces, si yo sé cuál era mi condición inicial, al cabo de, cuando está todo por todos lados, yo no sé cuál era mi condición inicial, ni en cuál estoy. Entonces, ahora, ¿cómo se aplica? Entonces, pues yo decía al arranque, bueno, ustedes trabajan con esa especulación y tratando de resolver modelos, pero hay una cantidad muy grande de aplicaciones prácticas y una que estuvo en los diarios hace poco con uno de los principales telescopios que tiene la humanidad en uso, ¿no? Sí. Bueno, lo que ocurre es que por más que haya puntos de equilibrio que son inestables, ponerse en un punto de equilibrio permite utilizar técnicas de ingeniería, por ejemplo, técnica de control, ¿sí? Entonces es mucho más fácil controlar algo que está en un equilibrio que algo que no está en un equilibrio. Correcto. El control típico que uno conoce, por ejemplo, en el carnaval, tú sabes que había un escobillero que mantiene una escoba vertical y él va controlando. Y está en un punto de equilibrio inestable. Con pequeños movimientos de la mano. Sí, él está controlando. Su movimiento de la mano es el control. Si él se queda quieto, se cae. ¿Sí? Y tarda un poquito en caerse porque como está vertical. Bueno, de la misma manera, cuando uno tiene el sistema del Sol y la Tierra y uno quiere poner un telescopio en el espacio, en una situación que sea conveniente, por ejemplo, que no le afecte mucho el Sol, la luz del Sol, entonces uno va a tener que ubicar en qué lugar lo ubica y va a ver, no hay muchas posibilidades, hay solamente 5, son posiciones que ya eran descubiertas desde el año 1770, se conocen. Y recién ahora esas posiciones conocidas en 1770 se aplican ahora en el año 2010. Lo estamos viendo ahora, ¿no? El telescopio James Webb ubicado. Exactamente, ahí es un sistema de problema de 3 cuerpos restringidos, significa que está el Sol, la Tierra y luego el telescopio que tiene una masa despreciable, porque el telescopio no va a atraer al Sol ni a la Tierra, pero se ve atraído por ambos. Y la pregunta es, en un referencial móvil que gira, digamos, ¿dónde convendría ponerlo? Entonces hay 3 posiciones que están en la línea del Sol y la Tierra. Esas 3 posiciones son los puntos descubiertos por Euler, antes que Lagrange. Y luego Lagrange se dio cuenta que hay otras 2 que son más estables todavía, que son la L4 y L5, que son formando triángulos equiláteros. Resolver eso permitió, me gustó mucho lo del escobillero, que el James Webb, este telescopio espacial que es el más potente que tiene la humanidad en este momento, pueda permanecer en un lugar clave para funcionar como funciona. Sí, y desde que está el Webb funcionando, es al revés una dialéctica con la matemática porque nos está devolviendo una cantidad de exoplanetas. Ahora estamos viendo con el telescopio del Webb, estamos viendo planetas, sistemas solares lejanos donde tenés 2 soles y un Júpiter o un Júpiter y Saturno. Y estadísticamente estamos confirmando que a lo largo de la evolución de los sistemas solares, los planetas pequeños interiores terminan desapareciendo. Lo cual confirma de que Júpiter, Mercurio, Venus, Tierra y Marte son planetas que tendrían que a la larga irse del sistema. Ahora, vos me dijiste algo hace unos días. El principal aporte no es tanto lo que estamos viendo, sino todo el desarrollo que viene continuando hacia atrás, ¿no? Efectivamente, porque el intento de resolver el problema de estabilidad del sistema solar durante siglos llevó a que grandes matemáticos inventaran herramientas matemáticas. Yo te diría que Laplace, para estudiar los cometas, casi que inventó el precursor de la teoría de las probabilidades. Pero te puedo mencionar una cantidad de teorías que van hasta el siglo XX y hasta ahora mismo, que se usan luego, aunque no funcionen para entender el problema de los n-cuerpos, luego esa misma herramienta la han aplicado en biología, en física, en química, hasta incluso economía o sociología. ¿Sí? Está bueno. Yo quiero irme con el tiempo muy justito, destacando la importancia que ha tenido para Uruguay los aportes a la matemática de otros matemáticos y de por qué sirve que en Uruguay invertamos formación y tiempo científico en ir a estos problemas. Bueno, la inversión en matemática mayoritariamente en el planeta siempre está, en nuestro planeta, está guiada por muchas veces intereses industriales o comerciales o económicos que guían eso. Pero en la realidad,
se ha comprobado que más allá del desarrollo tecnológico, industrial, hay un desarrollo cultural muy importante. Y el desarrollo de los matemáticos y la mentalidad matemática, el razonamiento matemático es fundamental para el desarrollo de una cultura en todos sus aspectos. En ese sentido, Uruguay tiene una cierta tradición destacable respecto a la región, y yo quería mencionar también a uno de los precursores, principales precursores de la matemática, de la Escuela Matemática Uruguaya, que fue el ingeniero José Luis Macera. La Facultad de Ingeniería tenía muchos matemáticos, porque no había Facultad de Ciencias en otra época, de la misma forma que la Facultad de Medicina tenía muchos biólogos, y hace que los médicos uruguayos tengan una formación biológica o científica muy fuerte. Ahí estamos viendo a Macera, Y, ¿no? y Sí. Macera, claro, Macera fue, yo tuve la suerte de conocerlo cuando estudié ecuaciones diferenciales en los años 90. Mi profesor lo invitó a hablar de cómo él en los años 40, 50 investigó problemas de estabilidad, y notoriamente él es muy conocido por haber resuelto un problema que planteado 50 años antes por Alexander Elyap, un matemático ruso que había encontrado condiciones para asegurar estabilidad de ciertos sistemas generales, y lo que se planteó Macera fue de ver si ese tipo de estabilidad estaba caracterizada por esos criterios, y lo consiguió responder afirmativamente. Y eso fue un gran logro de tener por primera vez en Uruguay, yo diría, matemática pura, teoremas matemáticos uruguayos. Ezequiel Maderna, simplemente para despedirte, el corolario de toda esta charla fue tu trabajo, no, a ver, no digo como si hubiera sido uno solo, pero tal vez el que más lejos llegó sobre los N cuerpos, que fue publicado en uno de los medios matemáticos más prestigiosos del mundo, en coautoría con un compañero tuyo en Francia, ¿no? Sí, mi colega Andrea Venturelli, italiano, alumno de John Cinea, un experto en problemas de N-cuerpos. Trabajamos desde el año 2004-2005 y en el 2017-2018 quisimos apuntar a algo original y nuevo. Y bueno, lo difícil fue encontrar la pregunta nueva. ¿Cuál era la pregunta nueva? No cuál era la respuesta, sino la pregunta nueva. Y trabajamos arduamente y encontramos respuestas nuevas con técnicas modernas, y eso por suerte fue premiado en una publicación en la revista de Princeton, Annals of Mathematics, y es un gran orgullo para mí. Sí. Es como jugar el Mundial de las Matemáticas. A veces, Sí, hay, bueno, que ir al fútbol, a veces hay que ir al fútbol para poner en valor algunas cosas. Para mí el Mundial es ahora continuar la Escuela Matemática Uruguaya y interesar a muchos jóvenes. Está bueno. Vamos a volver sobre matemáticas más adelante, sobre ciencia. Ezequiel, el presente de quienes nos visitan, de Ística Objetos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, la seguimos más adelante.